¿Qué tal? Hola, hoy me han dicho que comparta mi testimonio y bueno, ya la mayoría me conocéis, así que se están añadiendo muchas personas nuevas a la iglesia y con esto de la pandemia pues no nos hemos visto mucho, pero me llamo Pilar, Pili, para la mayoría y, y procedo del País Vasco, de un pueblo que se llama Portugalete, que hay un puente colgante muy bonito. Aunque mis padres son asturianos, pero se fueron a vivir allí de jóvenes, o sea, de cuando se casaron, porque había más trabajo, más posibilidades de eso, de vivir, vamos. Entonces, pues mi hermano y yo nacimos allí y, y allí he vivido hasta que me casé con mi esposo. Yo tenía familia cristiana, o sea, ya desde bien jovencita recuerdo de verlos orando, a mi abuela, a mis tías. Y bueno, pues me llamaba la atención, entonces yo a veces hacía lo mismo, en vez de rezar en mi casa. Eso eran los veranos, cuando yo venía aquí, coincidía con la familia en el verano aquí en Asturias, y luego yo en casa pues a veces hacía lo mismo, en lugar de rezar las consabidas oraciones que nos enseña la Iglesia Católica, yo hablaba con Dios. Y, Y bueno, pues pasado el tiempo, pues yo empecé a asistir allí a una iglesia. Y visitó una prima mía de aquí de Asturias y me dijo, ¿me acompañas a la iglesia? Y digo, claro. Y yo también alguna vez había venido aquí a Gijón con estas primas a lo que es el culto, a la iglesia de Asambleas de Dios, a la nuestra, que estaba en otro lugar. Y me llamaba bastante la oración, la atención, digo, cómo oraban, etcétera. Pero bueno, me gustaba, ¿no? Y luego pues yo cuando mi prima me invitó fue a pasar unas vacaciones a Bilbao y me dijo que la acompañase a la iglesia, la acompañé y fue original porque a la iglesia que fuimos a lo que es Bilbao, no Portugalete, que en Portugalete no había. Aquel día habían metido unos palillos en las puertas, que era una iglesia de Asambleas de Dios, y nos dieron otra dirección de allí, la zona más cerca de donde yo vivía y luego pues ya empecé a congregarme y me bauticé. Al año así de bautizarme me sobrevino una enfermedad, tuve una enfermedad bastante complicada, una meningitis tuberculosa que me estaba dejando como paralizada de la cintura para abajo y apenas podía caminar con fuertes dolores, etcétera. Y los médicos pues no daban muy buenos resultados, ¿no? Decían que posiblemente igual me quedaba así o sin poder caminar o que no sabían lo que era. Y, o sea, no sabían el alcance que podía tener. Pero bueno, pasaron casi un año, estuve con medicación, pero bueno, antes del año ya, gracias a Dios, oraron por mí. Había mucha gente orando en todo el país y el Señor me sacó adelante y quedé pues muy bien, gracias a Dios. O sea, nunca me he vuelto a resentir de ese fue un virus, una bacteria, algo que tuve, ¿no? Y bueno, pues yo venía aquí en los veranos y me congregaba allí. Es una iglesia de Salén, donde el cantante Marcos Vidal, que le conocéis la mayoría, pero en Bilbao, no en Madrid. Y bueno, pues allí había un grupo de jóvenes muy grande, tenía muchas amigas, bueno, vamos, pasábamos bien, ¿no? Yo tenía mi trabajo también, pero bueno, aunque no podía estar en todas las actividades, estaba en la mayoría. Y bueno, luego ya conocí a mi esposo aquí en la iglesia, lo conocí en la iglesia de Gijón y, y nos casamos al tiempo. Bueno, cuando le conocí pasaron varios años, hasta que por fin ya luego comenzamos a salir. Y yo estaba en Bilbao y él aquí. Y bueno, pues ya cuando ya formalizamos la relación, ya nos casamos y yo me vine a vivir a Gijón. Él ya estaba pastoreando en la iglesia junto con el hermano José Rego. Y bueno, fue todo tan nuevo para mí, porque yo estaba acostumbrada a una iglesia con muchísima juventud, muchísimas actividades de jóvenes y tal, y yo al venir para aquí noté pues eso, me costó un poquito, por reconocerlo. De aquella había mucha más gente mayor y era una iglesia pequeñita,
bueno, era bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Pero bueno, lo que tocó. El Señor me mandó para acá a servir junto con mi esposo y doy muchas gracias al Señor de haberle conocido, de haber abierto mi corazón a Él. Y doy muchas gracias al Señor también porque de esto que os estoy contando ya va a hacer en septiembre de este año 34 años que ya vivo aquí en Asturias. Por cierto, que era un sitio que a mí me encantaba y yo a veces decía en broma, yo me voy a casar con un asturiano para vivir en Asturias. De esas cosas que te concede el Señor y no se las pides ni muy en serio. Pero bueno, así es y estoy encantada de haber podido servir al Señor todos estos años y los que el Señor nos dé. Recuerdo que cuando yo estaba tan enferma yo le pregunté al Señor, le dije al Señor, Señor, sácame de esta enfermedad. Yo quiero servirte, quiero que pongas a mi lado una persona que te sirva. Y bueno, pues el Señor me concedió también eso, pues dijo, mira, pues te viene bien un pastor y no sé, no, yo no te dije nada, adelante. Y dentro de que las cosas han cambiado mucho en lo que es la iglesia, quiero decir, antes éramos muy poquitos, estábamos ahí muy enmudecidos, quiero decir, de cara a la sociedad y tal, eso ha ido cambiando un poco, gracias a Dios y tantos años orando y pidiendo al Señor que la iglesia creciera, que se convirtieran jóvenes, que vinieran niños. Hubo una temporada, yo desde que llegué daba la escuela dominical y ahí con todas las edades mezcladas, y era muy poquito, solo teníamos un cuarto también, y para darla, digo, y resulta que orábamos, Señor, que vengan familias con niños, y el Señor fue contestando a todas las oraciones, y hemos visto la iglesia crecer, le hemos visto afianzarse. El Señor nos ha bendecido muchísimo con un local pues muy bonito, que quizás se nos va a quedar pequeño dentro de poco, y bueno, que estoy muy agradecida al Señor de todo lo que Él ha hecho conmigo, con mi esposo, con la iglesia, y que seamos fieles al Señor, os pido, y que podamos seguir adelante como iglesia cumpliendo el mandato y el propósito que el Señor tiene para cada vida. Y bueno, pues muy agradecida a Dios por todo. Y espero que Él nos va a seguir sorprendiendo pues, con muchas novedades, con muchas hermanos y hermanas que se conviertan al Señor, con actividades variadas que tenemos. Ahora con esto de la pandemia se ha añadido la labor social a niveles más grandes. De esta manera está llegando mucha gente nueva también. Y bueno, le doy gracias a Dios por todo y por poder servir junto con mi esposo. Y en las duras y en las maduras. En las duras, cuando, te repito, no había gente, había muy poca gente, pasaban meses y meses sin ver nadie nuevo que te llegaba a la iglesia a visitarte o a querer saber del Señor. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Y estoy muy agradecida al Señor de cómo está marchando todo y de que Él me trajera aquí. Y me siento muy feliz en Asturias y en la iglesia. Doy gracias a Dios por todo. Amén.